Hola a todos ustedes, les habla una vez más Galanmón, y ahora, quise hacer un video sobre el tema de María, el cual es uno de los más extensos a fundamentar en la Biblia, pero en este video, me centraré de ella, solo al hecho de que no tuvo otros hijos, como nos quieren hacer creer los protestantes, que la verdad, no sé qué le ven de, entre comillas, cristiano, tratar de demostrar y enseñar, la no virginidad de una mujer, creyendo que así agradan mejor al Señor, pero en fin, ese será el tema bíblico de este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, y de visitar los otros vídeos de este canal de YouTube. Bueno, sin mayor preámbulo empecemos con el tema, en el cual usaré la misma Biblia protestante, la cual tiene todos los versículos, que citaré, en paralelo con la Biblia católica, sea para fundamentarles a ellos con sus mismas Biblias y no encuentren excusas para desacreditar lo que les citamos, o, sea para edificación propia usando nuestras Biblias mismas. Lo que nos dicen los protestantes. Muchas veces hemos escuchado de parte de ellos que María, sí tuvo otros hijos aparte de Jesús, e incluso que llegó a sentir placer sexual con otros hombres, cuando no se dan cuenta de lo que dicen. Sin embargo, los argumentos en los que se basan son muy pobres, porque se basan en solo una palabra para cada caso, en este caso la palabra hermano, para decir que efectivamente tuvo Jesús hermanos hijos de María, cuando el uso de la palabra hermano en el contexto de la Biblia, es muy amplio, cosa que luego veremos para cada caso. Pero el detalle de esto, es que pretenden exponer el hecho de que, la palabra hermano haya sido usado para referirse a muchas relaciones interpersonales, pero no como un hecho irrefutable en la Biblia, sino como una excusa inventada por parte de los católicos, cosa que es falsa, como veremos dentro de un momento. Además, para los judíos, no era algo extraño el que en un matrimonio no se consumaran relaciones matrimoniales, pondré un breve ejemplo de esto antes de empezar con los puntos, para el caso de David. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa. Y ella abrigaba al rey, y le servía. Pero el rey nunca la conoció. 1 Reyes 1, 3, 4. Como vemos, y sabemos, el término en la Biblia, conocer, se refiere a tener relaciones matrimoniales, y en este caso, no las hubieron entre David y la joven. Pero empecemos con los puntos específicos en la Biblia que nos indican que María no solo no tuvo otros hijos, sino que no pudo tenerlos. Las anunciaciones angélicas. Este es un hecho bíblico innegable, el cual indica que siempre, en la Biblia, las anunciaciones angélicas han sido única y exclusivamente de un solo hijo varón primogénito, cuyo significado en la Biblia también veremos luego. Vemos los casos dentro de la Biblia que nos hablan de este hecho innegable, pero veámoslo. Ismael. Además le dijo el ángel de Dios: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Génesis 16, 11. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Génesis 16, 15. En este segundo caso, el nacimiento de Ismael es anunciado angélicamente y efectivamente, como le dijo el ángel a Agar, un hijo es el que le dijo que iba a tener, y un hijo fue el que tuvo. Veamos ahora el siguiente caso. Isaac. Entonces dijo: De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Génesis 18, 10. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Génesis 21, 3. Nuevamente, para este segundo caso, el ángel le dijo a Sara, que un hijo es el que iba a tener, y efectivamente, como le dijo el ángel, un hijo fue el que tuvo. Y como vemos, Pablo mismo nos comprueba que de Abraham nacieron dos hijos. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Gálatas 4, 22. Solo un hijo tuvo Agar, y solo un hijo tuvo Sara. Pero veamos ahora el siguiente caso. Sansón. A esta mujer apareció el ángel de Dios, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Jueces 13, 3. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Dios lo bendijo. Jueces 13, 24. Como vemos en este tercer caso, Sansón, fue anunciado angélicamente a Manoa, madre de Sansón, que tendría un hijo, y así fue, teniendo un hijo. Veamos ahora el siguiente. Juan el Bautista. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lucas 1, 13. Como sabemos, Juan Bautista nació de Elizabeth, y la palabra de Dios no habla de otros hijos, de hermanos, hijos de Elizabeth. Él era hijo único. Ahora veamos el caso último.
Jesús el Señor. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1, 31, Mateo 1, 21. Como sabemos, efectivamente, Jesús fue anunciado angélicamente. Y el ángel le dijo a María, que un hijo iba a ser el que iba a tener, y efectivamente, un hijo fue el que tuvo, al igual que los casos anteriores, no tuvieron las madres de los anunciados angélicamente otros hijos aparte de los que les fueron anunciados, un hecho innegable, puesto que, en las anunciaciones angélicas el ángel dice, tendrás un hijo, mas no dice en esos casos el ángel, tendrás el primero de tus hijos, tampoco dice, tendrás uno de muchos hijos. Tampoco dice, tendrás tu primer hijo, ni nada de lo que nos dicen los protestantes. Ahora, hay quienes querrán contraponer sus propias especulaciones personales en contra de hechos bíblicos innegables, como por ejemplo, sí, pero seguro tuvieron solo un hijo, porque tanto Manoa como Sara eran estériles, sin embargo ignoran que Agar ni María fueron estériles, sin embargo fue según lo que les dijo Dios por medio de su ángel como dijo, tendrás un hijo y efectivamente, así fue en todos los casos. Además, tal vez dirán algunos, seguro tuvieron otros hijos, pero no dice en la Biblia explícitamente eso, tratando ilusamente de contraponer un hecho bíblico innegable, incluso de sus mismas Biblias, contra una especulación personal. Además, no son ellos mismos los que piden versículo bíblico para todo, y lo que descartan cualquier cosa si no está en la Biblia, es decir, su clásica frase. Si no está en la Biblia, no es entonces, pero para este caso y algunos otros, tratarán de superponer lo que ellos especulan y les dicen en sus iglesias por encima de lo que les dice lo que ellos afirman respetar como palabra de Dios, mas solo en las partes que les conviene, pero no en todas. Pero sigamos con el otro punto. Jesús se sienta para siempre en el trono de David. Este es un punto menos amplio pero no por eso menos importante, veamos el siguiente pasaje. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32, 33. Nos dice la palabra que Jesús se sentará para siempre en el trono de David su padre, es decir, que él y nadie más que él sería el que esté en el trono sin que haya nadie quien lo suceda, como siempre fue desde el primer rey de Israel, Saúl, hasta Jesús mismo, el cual, siendo de la casa de David, cumple los requisitos para poder ser rey de los judíos, como nos confirma la palabra muchas veces, a la cual solo citaré dos de ellas. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Marcos 15, 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2, 2. Pero, el punto de esto, es que, la cita de Lucas 1, 32, 33, nos dice que, después de la partida de Jesús, en este caso único para la descendencia de David, no su muerte, sino su ascensión al cielo, no hubo nadie quien siguiese la dinastía, puesto que, literalmente, Jesús, al no tener un hermano, que cumpla con los requisitos que él mismo tenía, es decir, pertenecer a la casa de David siendo hijo de José y María, se llevó la sucesión de reyes, literalmente, al cielo, cumpliendo lo que nos dice la palabra explícitamente en Lucas 1, 32, 33, que él se sienta para siempre en el trono davídico, el cual, al no tener quien lo suceda en el trono, un hermano hijo de su misma madre, se llevó el trono davídico al cielo, haciendo que él mismo, esté sentado en ese trono para siempre. Veamos ahora el siguiente punto. El uso de la palabra hasta. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 25. Con esto, los protestantes dicen, ¿ves? Ahí dice que no conoció varón hasta que nació Jesús, eso significa que después sí conoció varón. Amén, amén. Pero nuevamente, los protestantes pretenden basarse en una palabrita para sustentar algo y hacer parecer ante los demás que la Biblia dice lo que ellos nos quieren hacer creer, pero demostraré que este tipo de razonamiento primarioso, usado en la Biblia, nos puede llevar a deducir cualquier tipo de tontería. Veamos. Podemos deducir tontamente que una mujer tuvo hijos después de muerta, puesto que dice que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 Samuel 6, 23. Pero esto seguramente ya lo sabían, y ellos también, así que pondré ejemplos que ni ellos mismos saben. Podemos deducir también que, después de morir, no tenemos que ser fieles a Jesús, puesto que dice que seamos fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10.
Podemos deducir tontamente también que Cristo, después de su crucifixión ya no fue obediente a su Padre, puesto que dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 8. Podemos deducir tontamente además, que Jesús, después del fin del mundo, ya no estará con los que le son fieles a Él, puesto que dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. Podemos deducir tontamente también que, después de morir, ya no tengamos confianza en Cristo, puesto que dice que la tengamos hasta el fin. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3, 14. Podemos suponer también que, Dios no va a reinar más después de que sus enemigos sean puestos a sus pies, puesto que dice que Él va a reinar hasta que sean puestos a sus pies. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15, 25. Podemos suponer tontamente también que Pablo, al día siguiente de escribir esto, ya no perseveró en la evangelización, puesto que dice que perseveró hasta ese día. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Hechos 26, 22. Podemos suponer tontamente también que después de la muerte en la cruz, Jesús ya no amó a los apóstoles, puesto que dice que los amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13, 1. Etcétera, etcétera, etcétera. La palabra primogénito. Una vez más, el argumento protestante es basarse en una palabrita interpretada por ellos, haciendo uso del diccionario cuando deberían meterse dentro del contexto de la Biblia y averiguar el significado de esa palabra para la mentalidad de los que la escribieron, mas no de la que lo interpretan. Puesto que para nosotros, la palabra primogénito hace referencia siempre al primer hijo entre hermanos de una misma familia, para los que vivieron en esa época, tenía un significado distinto al que nosotros tenemos, inclusive, preguntémonos. ¿Acaso necesita un primer hijo hermanos de la misma familia para poder ser recién un primogénito? Obvio que no, así que veamos algunos ejemplos que nos hacen referencia a que esa palabra no significó lo que para nosotros, en nuestra mentalidad del siglo XXI sí significa. Cristo, primogénito de los muertos. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1, 5. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, 18. ¿Fue acaso Cristo el primero en morir? ¿O es que no estamos interpretando la palabra primogénito según lo que significa realmente en la Biblia? Veamos ahora otro ejemplo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. ¿Es que acaso solo los hijos carnales de María iban a ser semejantes a la imagen de Cristo? ¿O es que acá, por ejemplo, se refiere a hermanos, pero hermanos en la fe, en la Iglesia, como nos hace referencia Pablo? Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. 1 Corintios 6, 4, 6. Veamos casos más específicos sobre lo que significa la palabra primogénito dentro de la Biblia. David primogénito, pero era el menor de sus hermanos. Hallé a David mi siervo. Él me clamará. Mi padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmos 89, 20, 27. ¿David fue el primer rey de Israel? No, fue Saúl, pero la palabra dice que David fue primogénito, pero él fue el menor de sus hermanos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. 1 Samuel 16, 11, 13. Israel primogénito. Y dirás a Faraón: Dios ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4, 22.
¿Fue acaso el pueblo de Israel el más antiguo? ¿O es que realmente, la palabra primogénito, dentro de la Biblia hace referencia a quien tiene primicia ante Dios? Definición de primogénito como primicia ante Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. La Biblia nos da un esbozo de lo que significa la palabra primogénito, aunque haciendo referencia a animales, se denota que se habla de lo mejor para ofrecer a los ojos de Dios. Veamos otro ejemplo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Hebreos 12:23. ¿Es que acaso solo los primeros hijos de padre son los que están inscritos en los cielos? ¿O es que la palabra primogénito dentro de la Biblia hace referencia a quienes alcanzan primicia ante Dios? La respuesta es evidente. La palabra hermano dentro de la Biblia. He aquí, otro argumento protestante basado en una palabrita interpretada usando el diccionario en lugar de introducirse en el contexto de la Biblia para averiguar el amplio uso de la misma, incluso en el Nuevo Testamento. Citaré solo los ejemplos en el Nuevo Testamento, puesto que los protestantes dicen que, si bien en el Antiguo Testamento, se usaba la palabra hermano para referirse a casi cualquier tipo de relación interpersonal, en el Nuevo Testamento eso ya no es así, puesto que en el Antiguo, que se hablaba en hebreo, en el que no había el mismo repertorio de palabras para referirse a cada tipo de relación interpersonal, cosa que sí había ya en el idioma griego, en el que escribieron los apóstoles, y en el que la palabra hermano, pronunciado partenos, significa en griego hijo de la misma madre y padre, cosa que es cierta. Sin embargo, lo que no tienen en cuenta, es que, para los apóstoles, a pesar de que en el idioma que ellos hablaban, formalmente, esa palabra significaba y hacía referencia al hijo de la misma madre y padre, seguía siendo usado por ellos mismos al escribir, de la misma forma que lo venían haciendo siglos antes. Es decir, aunque en griego, la palabra hermano, pronunciada partenos significaba hijo de misma madre y padre, ellos la seguían usando para referirse, sobre todo, a los correligionarios, vale decir, a los hermanos en la fe, como veremos. Correligionario igual hermano. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Pero sabemos que Saulo y Ananías no fueron hermanos, puesto que recién se conocían en ese momento. Hermanos igual discípulos de Cristo. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Romanos 1:13. Hermanos igual fraternidad humana. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Mateo 5:22. Espero les haya gustado este video, y sé que muchos protestantes dirán que el escudriñar la palabra de esta manera, es resultado de haberse vuelto necio, puesto que se les ha enseñado a tomar una parte de lo que dice la Biblia, y la otra parte, la que no tienen en cuenta, y les es mostrada para fundamentar bíblicamente que la interpretación que hacen ellos no es correcta, sea tomada como excusas, respondiendo incluso algunos lo siguiente: profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. Ignorando que Pablo ahí hace referencia a la sabiduría mundana y pagana, puesto que, de la sabiduría que nos muestra Dios en su palabra, incluso en la que ellos mismos dicen respetar, nos dice lo siguiente: así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. Examinadlo todo. Retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:39-40. Refiriéndose aquí, al mismo error farisaico, el cual reemplazaba el seguir a Cristo para quedarse en la ley mosaica únicamente, mas no cuando nos acerca más a Cristo y a la defensa de su evangelio, como nos dice Pablo, con respecto a quienes predican a Cristo buscando contienda en la fe y usan la Biblia como un arma, en lugar de aprender de ella para defender la fe. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
Filipenses 1, 15, 17. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y sobre todo, de darle un clic en me gusta, XD, Dios los bendiga.